Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al Facebook Live y al TikTok Live. Gracias por los comentarios, por las preguntas. Gracias también por, lo ideal es que las personas que tengan las personas que tengan el trastorno límite de personalidad y las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad tengan el conocimiento. En la medida que vayan obteniendo el conocimiento, ambos van a poder diligenciar las emociones, las personas con trastorno límite de personalidad y las personas que no tienen ese trastorno, por lo menos entiendan el porqué de sus actitudes, de sus comportamientos, y que no se enganchen en sus discursos. Entonces, me siento muy agradecida porque me escriben que ya por lo menos entienden un poco más acerca de este trastorno, y que el saber, el tener el conocimiento, pues les da un poco de libertad de poder saber qué está pasando con la persona con ambas personas. Les agradezco por compartir estos comentarios y también por participar en los Facebook Live y el TikTok. Muy bien, este tema también fue elegido por uno de los seguidores, o por varios de los seguidores. El tema de hoy es contacto cero en personas con TLP en la relación afectiva. Cuando la persona lleva una relación, digamos, puede ser varios meses o varios años, con una persona, una persona no TLP con una persona TLP, es mucho más, se puede decir que es mucho más fuerte, es mucho más el apego a la otra persona. ¿Por qué? Recuerden que las personas borderline, cuando están compartiendo, son eufóricas, y en su forma de ser eufórica no hay límites. Recuerden que ellos no tienen límites. ¿Por qué no tienen límites? Porque en el momento del trauma su vida entró en un caos y de ahí para adelante no entiende el mundo en el que él va creciendo, o ella va creciendo, no lo entiende, y tampoco ni los límites los escucha ni los acepta, porque la persona quedó en un estado de estar en indefensión, en estar en supervivencia. Entonces siempre están pensando que se tienen que cuidar de los ataques que puedan recibir de cualquier persona en el entorno. Entonces ellos no saben cómo dosificar, llamémoslo así, dosificar sus emociones, en este caso sus afectos. Entonces, ¿qué pasa si la otra persona que no conoce que esta persona tiene trastorno límite de personalidad, van a vivir momentos únicos e inolvidables? Además, únicos porque la gran mayoría de las personas con TLP viven estas emociones con toda la intensidad de no tener límites. O sea, cualquier expresión de cualquier forma lo van a hacer. La persona no borderline, pues que no estamos como en ese patrón de no tener límites, pues se dejan llevar por estas sensaciones y por estas emociones, y por eso viven intensamente. Un día lo pueden vivir como si fuese un año, ¿cierto? O 6 meses pueden vivirlo como si fueran 6 segundos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que
la persona no borderline, como se está viviendo algo totalmente nuevo, algo que es de unas sensaciones extremas a nivel emocional, donde esas pócimas del amor, llamémoslo así, del sexo, del sentimiento, de la pasión, se están moviendo a una revolución muy, pero muy superior a lo que siempre ellos han vivido. Claro, empiezan a sentirse únicos porque la persona con trastorno límite de personalidad los lleva a vivir algo único e irrepetible. Entonces, ¿qué pasa? Que casi siempre me llaman, casi siempre me escriben mis consultantes que tienen relaciones afectivas, pues también lo hacen y me dicen, ¿cómo hacer, por ejemplo, que esa persona que es tan hermosa, tan afectuosa, tan dedicada, vuelva nuevamente a esos inicios de la relación para volver a vivir esa ternura que les brindó al inicio de la relación? ¿Y qué pasa? Que las personas no borderline se quedan esperando volver a repetir esa misma euforia, esa misma sensación, esa salida de los límites a nivel emocional, a nivel de la relación de pareja. Pues, ¿qué pasa? Que cuando la persona borderline observa que ya dio todo lo que tenía que darle y que la otra persona recibió absolutamente todo lo que tenía para darle, inmediatamente se va tornando una persona hostil, una persona fuerte, una persona agresiva, una persona hipervigilante, además una persona desconfiada, donde en todo va a ver que hay un otro o una otra. Las personas no borderline no entienden qué está pasando como en la mente de la otra persona y solo están esperando volver a escuchar la ternura, el amor, la dedicación y esas pasiones. Solamente se repite siempre y cuando la persona borderline percibe un abandono. ¿Qué pasa? Empieza nuevamente a decir perdón, lo siento, voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer. Y la persona no borderline vuelve y acepta. ¿Por qué? Porque para las personas no borderline el perdón, lo siento, voy a mejorar, de verdad, hacemos actos de conciencia para no volverlo a repetir y no dejar o no poner a la otra persona a quien se ama en esas desventajas. Pero la persona borderline no lo hace. ¿Pero por qué? Porque la persona borderline sufrió un trauma y ese trauma vino por algo que los niños no pidieron, algo que los niños no sabían cómo evolucionarlo, no sabían cómo gestionarlo, no sabían cómo en medio de su corta experiencia cómo ubicarlo en su mente y en su entorno. Entonces los niños dicen, bueno, o la gente es mala, o los adultos son malos, entonces empieza a cuidarse. Entonces los niños empiezan a ser muy hipervigilantes. De todas formas, los niños menores de 5 años son hipervigilantes. Entonces la persona o el niño quedó mucho más hipervigilante y es en la medida en que van creciendo en edad, pero no en la parte psicológica, que ellos van cada día a procurar que la persona que los cuida, que la persona que más cerca está a ellos, se les vaya. Exactamente pasa en las relaciones afectivas. Ellos no van a permitir que su pareja se le vaya, o sea, las personas borderline no van a permitir que su pareja ni se les vaya, ni que tenga un pensamiento de que los va a abandonar
porque ellos no lo permiten. Ahí es donde empiezan ellos a entender que hay que maltratar al otro. ¿Pero por qué hay que maltratar al otro? Pues porque su experiencia fue esa. Su experiencia, por ejemplo, de un abandono real o ficticio, vino de su cuidador. Y él entiende o ella entiende que ese maltrato es la única forma para que la persona se quede, ¿ya? Entonces ellos acomodan con su corta experiencia que así así es como son los afectos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el niño? El niño va creciendo, va creciendo, va creciendo en edad cronológica, pero recuerde que se queda en la edad psicológica del trauma. Y va siendo, nosotros vamos observando que va siendo adulto, cada vez va siendo adulto, cada vez va saliendo de su pubertad, luego va saliendo de su adolescencia, luego va saliendo de su juventud, y luego va llegando a la madurez o a su adultez. Entonces va siendo adulto. Y las personas no borderline pues entienden que hay una relación de adulto a adulto, pero no es así. La persona borderline, la relación es de un adulto con un adulto infante, llamémoslo así, ¿cierto? Como con un niño que tiene una edad cronológica, pero que psicológicamente nada que ver, no tienen esa alineación. Y ahí es donde ellos empiezan o la gran mayoría empiezan a buscar la forma de que no se vaya. ¿Pero por qué? Porque la persona que les propició el trauma, la persona que les generó el trauma, la veían, ¿cierto? Todos los días o casi todos los días, ¿ya? Entonces, y el niño quedaba con o la niña quedaba con ese miedo, ese pánico, pero ahí estaba. Entonces, además de tener el trauma, genera un patrón de conducta. Entonces ellos, dentro del trauma, están generando ese patrón de conducta que generaron con él, y eso es un aprendizaje, ¿cierto? Ahí es donde cuando la persona adulta infante empieza a tener estas relaciones, entonces entrega todo, pero lo entrega no, a ver, ¿cómo lo hago entender? No con la condición de que yo voy a ser mala o malo con usted después de que usted se quede enamorado de mí y usted empieza a hacerle falta, le empieza a hacer falta yo, entonces yo voy a ser malo con usted. No. Su cerebro funciona diferente. El cerebro de las personas borderline en la parte emocional, no en la parte intelectual. En las habilidades duras funciona excelente, pero en las habilidades blandas funciona diferente. ¿Por qué? Porque hay una experiencia previa y esa experiencia previa no fue la mejor. Entonces, cuando ellos empiezan a mirar que la persona de verdad empieza a estar tan cerca de él, tan cerca de ella, que está enamorado. Para ellos, inmediatamente, es muy importante buscar la forma de que nunca se vaya, que esta persona jamás se le vaya de su lado. ¿Qué hace? Lo que le enseñaron, lo que quedó del trauma más el aprendizaje, ¿ya? Que es el maltrato psicológico. Entonces empieza un maltrato psicológico, y ese maltrato psicológico, el fin es que la persona no borderline tenga miedo. O hay momentos que la persona borderline, con otro borderline, que la persona borderline le tenga miedo. Si logra percibir, sentir y olfatear, sobre todo olfatear ese miedo, ellos empiezan entonces a cada vez quitarle identidad, quitarle autoestima, quitarle valía y quitarle todo lo que es la dignidad. Cuando empiezan a quitar la identidad es que, por ejemplo, hay un dicho aquí en Colombia, no sé si en el resto del mundo, dice luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿ya? Entonces ellos se aseguran de que la persona no borderline no vaya a contarle a nadie lo que está sucediendo dentro de su casa. Ah, pero ¿por qué? Porque él aprendió, la persona borderline aprendió
que cuando había personas, había una actitud amable, una actitud jovial, una actitud muy amena, pero cuando ya ellos estaban solos, había entonces todo lo contrario, lo que es el maltrato psicológico o el abuso sexual continuo o el abandono, ¿cierto? Entonces, ellos se van a estar asegurando de que cuando se va con la pareja, la atiende muy bien, le habla muy bien, le habla demasiadamente tierno, son demasiadamente generosos, son demasiadamente detallistas. Entonces las personas dicen, uy, te ganaste el cielo, uy, llegaste con esta mujer hermosa o con este hombre hermoso. No, es que yo no había visto un romance como el que ustedes tienen, una pareja tan ideal como ustedes tienen. Pero de puertas para adentro continúa propiciándole toda la parte de maltrato psicológico, o además pueden llegar con el maltrato físico, ¿ya? Entonces, ahí es donde la persona no borderline o la persona borderline, pero que tiene miedo, no sabe qué decirle, cómo hablarle, cómo abordarlo, porque todo lo que dice la persona borderline lo va a interpretar. Acuérdense que les dije al principio que la parte intelectual está perfecta, lo entienden muy bien la parte intelectual o las habilidades duras. Las habilidades blandas o la parte emocional no lo entienden. Entonces la persona va a recibir distorsiones, o sea, la persona va a hablar, pero la persona borderline va a recibir las palabras totalmente distorsionadas, son como palabras como casi en reversa, ¿sí? Entonces, ellos van a estar, o sea, cambiando de tema, de un tema a otro, de un tema a otro, hasta confundir a la persona en sus afectos y terminar en silencio. Pero esto conlleva, vuelvo y le digo, a un miedo, porque entonces gritan, porque manotean, porque hablan con el cuerpo, o sea, su conducta, sus gestos son muy amenazantes y la persona empieza a sentir miedo. Cuando la persona empieza a sentir miedo, créanme que ahí es donde está lo más delicado. ¿Qué pasa? Muchas consultantes o consultantes, hombres o mujeres, no borderline, me consultan y empiezan a hacer la terapia. Cuando empiezan a hacer la terapia, lo primero que se le enseña es a que vaya mermando el miedo para que vaya fortaleciendo su identidad, su dignidad y su autoestima. Cuando ellos empiezan a verse ya nuevamente, a sentirse fuertes, la persona borderline siente que algo está pasando y inmediatamente hay que volver a doblar la agresividad, a doblar la tiranía, a doblar los insultos, o sea, a darle más, más desventajas, perdón. Y entonces puede hablar de su mamá, de su hermana, de su tía, de su amiga, de la vecina, con cualquier persona que esta persona tenga contacto. Y la va a degradar, lo va a ir degradando. ¿Qué pasa? Como no están entrenados para recibir una actitud como esta, se engancha la persona. Cuando se engancha la persona lo hace personal, y cuando lo hace personal, entonces los insultos van y vienen, pero igual, la persona borderline es muchísimo más fuerte porque sus emociones trabajan diferente a las personas no borderline y lo que hace es socavar más su dignidad, su identidad. Cuando yo les digo y empiezan a tener su terapia, y empiezan a sentirse fuertes, a ver que ya cada día les tiene menos miedo, cada día menos se enganchan en sus emociones. Y llega un momento en que ellos descubren que algo está pasando, ellos cambian de estrategia. Hablo de estrategia, aunque no son de estrategia. Cambian de supervivencia, llamémoslo así, como de
Depende de que si así está la situación, acuérdate que la supervivencia es o me quedo o huyo, o me mato, o me comen o como, ¿ya? Entonces ellos empiezan a cambiar. Cuando ellos empiezan a tener una nueva visión de un contraataque, ahí es donde yo les digo, por favor, la comunicación cero. La comunicación cero. ¿Qué es la comunicación cero? La comunicación cero es que toda la comunicación por las redes sociales no reciban absolutamente nada. Bloquee, por favor, todo, absolutamente todo. Avisen a sus familiares para que lo bloqueen o las bloqueen, avisen a sus amistades para que las bloqueen o lo bloqueen, y que no reciba información de él o de ella. Que se va al trabajo, entonces ya tienen un entrenamiento donde en el entrenamiento es necesario que ellos se hagan cargo de sí mismos, y hacerse cargo de sí mismos son sus emociones, no es de la parte intelectual, es de sus emociones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la persona no borderline? Empieza, no, es que no he tenido contacto hace 8 días, ¿será que está pasándole algo? ¿Será que se está alcoholizando? ¿Será que se está autolesionando? ¿Será que? Y empieza una culpabilidad que terminan buscándolo o buscándola. ¿Qué pasa allí? Cuando ellos terminan la comunicación cero y van y lo buscan o la buscan y les preguntan cómo estás, qué has hecho, se van a dar cuenta que han estado o de parranda en parranda, o de grupos en grupos, o con su internet, o con sus videojuegos, o con su, o con lo que tienen, o con su ludopatía, o con su sexo indiscriminado, pero no está sufriendo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con la persona no borderline? Como nosotros tenemos compasión y tenemos empatía, nos dejamos superar por eso y empezamos a ser totalmente subjetivos, y cuando ellas o ellos regresan o permito que entren, empiezan a cambiar su modo operando para un nuevo ataque. Ojo, estoy hablando de un nuevo ataque. El nuevo ataque es simplemente muy impulsivo de la sobrevivencia o la supervivencia. ¿Por qué? Porque el objeto de su amor se está alejando, porque el objeto de su amor acaba de llegar y se va a asegurar que nunca más se vuelva a ir. Entonces empiezan cada vez a tener mucho más, demasiados más juicios de valor, más atropellos psicológicos, más, o sea, le van a quitar su dignidad, le van a quitar más identidad. Ahí es delicado porque ya tú le cediste el poder al otro. Antes tenía poder, ahora le entregaste el doble poder. Cuando yo digo comunicación cero, por favor, comunicación cero es que corten absolutamente toda comunicación, y que se le olvidó decirle a la mamá, no me diga nada, por favor bloquéelo. Se le olvidó decirle a la hermana, por favor no me diga nada, bloquéelo. ¿Ya? O a los cuñados, a los hermanos, a los tíos, a los amigos o a los vecinos, cualquiera. Bloquéela o bloquéelo. ¿Por qué? Porque es de la única forma que ella o él va a empezar a reconocer de qué, de que si esa persona es la que él ama o la que ella ama, necesariamente debe hacer cambios, y son cambios psicológicos. Entonces necesariamente va a tener que buscar ayuda psicológica. Pero que está con mucha psicosis, además con ayuda psiquiátrica. Pero ahí es donde ustedes están ayudándose a ayudarlo o ayudarla a que ellos se hagan cargo de sí mismos. Y eso se llama contención emocional. Eso es una parte de las estrategias, de las técnicas que se hacen para tener esa contención emocional, ¿ya?
Pero, por favor, si lo van a hacer, prepárense, háblenlo con el psicoterapeuta, hasta que no estén totalmente seguros y convencidos que son capaces de pasar esta prueba, que es una prueba difícil. No es fácil, no es fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la persona, estamos casi todo el día con la persona o casi diario con la persona, ¿ya? Pero si ya no quieren más insultos psicológicos, devalúos emocionales, la comunicación debe ser cero, totalmente cero. Ah, pero es que yo tengo una hija, un hijo, entonces la comunicación va a ser exclusivamente para su hijo, ¿ya? Es que es menor de edad, entonces usted como adulta responsable de ese menor, usted va a hablar y si él toma un tema diferente a lo que le corresponde con su hijo, usted le va a decir, no, este no es el tema es nuestro hijo, qué va a hablar, qué va a decir o qué le va a entregar a nuestro hijo, ¿ya? O dónde está la cuota alimenticia de nuestro hijo, ¿ya? Pero es que vos me dijeron, me contaron, por favor no se dejen cambiar el tema. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer todo lo posible que ustedes le contesten, las personas no borderline, le contesten con otra agresividad para ellos estar y decir, listo, está igual que yo, ella tiene mi dolor emocional o él tiene mi dolor emocional. Y ya, con eso nos entregamos a la persona. Entonces, por favor, cuando se le diga comunicación cero, es cero. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, no el tiempo tuyo, no el tiempo del no borderline, o no el tiempo de la persona borderline que está haciendo, teniendo esas devaluaciones emocionales, sino el tiempo de la persona borderline. ¿Y qué? Que en realidad busque ayuda y se haga cargo de su enfermedad mental. Es de la única forma que la persona puede caer en cuenta, puede darse cuenta, o aunque no se dé cuenta, si le está haciendo falta afectivamente, él o ella va a buscar esas ayudas. Ah, pero también hay que mirar qué clase de ayudas, porque también, un caso por ejemplo, el esposo buscó ayuda, pero buscó ayuda con una persona que no conoce de borderline y simplemente le habló de otras cosas, pero no del problema que él tiene, su enfermedad mental. Entonces son otras cosas que ustedes deben de empezar a hacer un análisis, empezar a hacer como una retrospectiva, una reflexión, y si ese es el caso, entonces es estar muy objetiva y vuelvo y le digo, la comunicación cero. O sea, la comunicación cero es, estoy conviviendo con él en la casa o estoy conviviendo con ella en la casa. Entonces que sea solamente estrictamente lo necesario de la comunicación. ¿Dónde tienes esto? Acá. ¿Qué vas a hacer hoy? No lo sé. ¿Para dónde vas hoy? ¿Qué tienes que hacer? Porque eso lo preguntan casi siempre de las personas borderline, porque son autovigilantes, muy hipervigilantes, perdón. No lo sé, en cualquier lugar, vas a salir, tampoco lo sé, ¿cierto? O sea, son palabras que sean cortantes, mientras que toman una decisión, ¿ya? Pero por ahora, las personas que tengan noviazgo, por favor, comunicación cero entre ustedes es mucho más fácil que si estuvieran conviviendo bajo el mismo techo o que tengan hijos. Es mucho más fácil para ustedes, aunque es doloroso, aunque genera miedo de la pérdida, pero comunicación cero es cero. Pero por favor no retrocedan, porque al retroceder es peor. Es peor porque la persona va a llegar con mucha más fuerza, con mucha más indolencia, ¿ya? Con menos, acuérdense que la gran mayoría de las personas borderline, si no han trabajado la compasión y la empatía, no la van a tener. Entonces todavía mucho más porque son fríos y descarnados para decir las cosas. Entonces cuando se dice comunicación cero, por favor, prepárense porque es cero.
nada, por ningún lado. Por ningún lado, ni por las redes sociales, ni por las llamadas celular, ni los mensajes que le mandan a fulanita para que le llegue a ti, nada, nada, absolutamente nada. Es que, mírame, que es que me escribió, para que por favor, no me interesa, bloqueo, no me interesa, bloquea. ¿Ya? Esas son las respuestas más importantes para que la persona borderline se haga cargo de su propia enfermedad. Porque es que la ira no la tiene su pareja, la ira sale de sí mismo o de sí misma. ¿Quién debe controlarla? Él o ella. Es que tú me ofendes, es que tú me atacas. Tú me atacas con tu mirada, tú me atacas con tus gestos, tú me atacas con tus manos, me atacas con la postura, tú me atacas con tus palabras. Pues sencillo, ve donde un psicólogo, aprende a reorganizar tus emociones para que salgas de ese clic. Porque aquí no hay nada de lo que estás diciendo. Entonces vete tú y organízate. O sea, son esas cosas que son necesarias, ¿ya? Para poder avanzar, para poder tener una paz interior y de verdad, si la persona se hace cargo de sí misma, si la persona empieza a ver sus traumas, a sanar sus traumas, genial, vas a tener una persona en tu vida sana. Pero si no, lo ideal es no. Lo que no te dañe, porque te van a dañar todo tu área psicológica, pero después vas a terminar haciendo, esos problemas psicológicos terminan haciendo síntomas físicos. Entonces, una taquicardia, una hipertensión, problemas con el hígado, problemas con el vaso, mi estómago está toda hora como un yoyo, mi colon, que es el que más sufre, el colon, que me salió por el estrés unas manchas en las manos, unas manchas en el cuerpo, exactamente, esas estrés psicológico a lo que se expone, la factura les va a llegar en el físico. Entonces, háganlo a tiempo, sobre todo si son novios, novias, háganlo a tiempo. Evítense, por favor, pasar esa otra, recorrer, hacer un recorrido tan doloroso para no tener una solución en su momento adecuado. ¿Ok? Eli, hola, ¿cómo estás? Por favor, empecemos entonces con las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado por acá por Facebook y por TikTok. Las personas que están en TikTok que nos puedan seguir ayudando dándole like a la pantallita, le agradecería. Por aquí nos dicen buenas tardes, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su buen contenido. Felicitaciones, doctora. Más contenido así, saludos. Gracias a ustedes. Son los que me impulsan, me ayudan a expresar todo este conocimiento que tengo durante estos años de trabajar con personas borderline. Por acá nos preguntan, ¿y cuando la persona TLP es la que abandona a la pareja o se aleja? Bueno, la pregunta es la siguiente. Si la persona borderline se aleja, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente que desearía que él regresara o ella regresara, pero sin esos gritos, sin esos maltratos psicológicos? ¿O nunca vivió un maltrato psicológico, sino que todo fue muy hermoso, pero qué pasó? Es que eso fue en un par de semanas y salió y se fue. ¿Ya? Lo que querían vivir, lo vivieron. Ustedes les regalaron lo que ellos querían vivir. Ya. Déjenlo ir o déjenla ir. Ok. Por acá preguntan, tengo una consulta. Una persona con TLP que dejó la relación amorosa conmigo de la noche a la mañana por un pequeño malentendido, sin explicaciones, sin opción a nada y dejándome roto, ¿por qué a los 4 meses me hace una llamada perdida simplemente?
¿Por qué esa simple forma de hacerse notar tras tanto silencio? Gracias. Pregunto, ¿durante esos 4 meses estuvo completamente solo o ya empezó a salir, a tener una vida social, a tener una amistad con alguien y que se invitan a cenar, se invitan a tomar un tinto? ¿Ya? Hay que mirar eso. ¿Por qué? Porque si eso sucede, quiere decir que para la persona borderline todavía tú eres su territorio. Y lo ideal es que ni le vuelvas a contestar, ni lo ideal es que no le vuelvas a hablar, y lo ideal es que, por favor, sácala de tu celular, el número de celular y ya. Y sigue adelante. Ok, por acá nos dicen saludos desde Chile. Saludos. Hola doctora, yo a mi esposa la ataco con palabras feas y la he llegado a afectar en su autoestima. Por algo que me molesta, le aplico la ley del hielo, por unas horas no le hablo. Son cosas insignificantes, pero yo las veo mal. Tengo miedo a que me abandone, me siento desesperado cuando no sé nada de ella. Mi pregunta es si todo eso que hago es de una persona borderline. Gracias. Sí, es de una persona borderline. Pero la pregunta también es, ¿qué quieres hacer? Si ya estás cayendo en cuenta de que tienes unas actitudes que no son propias del ser humano, porque la otra persona no te insulta, no te invalida, no te pone en desventaja. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres hacerte cargo de ti mismo? ¿Quieres sanar el estado de borderline, del trauma? Entonces, ve, por favor, búscate un psicólogo especialista en borderline y empieza a trabajar lo que te corresponde, y es terapia psicológica. La terapia psicológica es lenta y muy larga, lenta y larga, pero vale la pena, créame que vale la pena. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, tengo un amigo TLP, a veces parece que hablo con un niño dulce, generoso, cálido y sincero, y otras como un ser déspota, egoísta y tirano. ¿Por qué es? Porque está en la etapa del niño. La etapa del niño de los 2 años por allá hasta los 5 o 6 años son egoístas, narcisistas, demandantes, hipervigilantes, son tiranos, ¿ya? Y el trauma que tuvo tu amigo fue en esa etapa de los 2 más o menos, antes de los 5 años. Entonces, ahí psicológicamente, hasta ahí avanzó su edad psicológica, mientras que su edad cronológica sigue avanzando común y corriente junto con la parte intelectual de las habilidades duras. Pero lo que es todo lo que tenga que ver con la comunicación, todo lo que es habilidades sociales, habilidades blandas, relaciones sociales, todo lo vas a abordar desde el momento en que se le instauró el trauma, ¿ya? Lo que tiene que ver con habilidades blandas o emocionales. Pero si él va a abordar un tema profesional, un tema intelectual, ahí saca toda la parte adulta de su parte intelectual, porque ahí no sufrió trauma. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, doctora, ¿es posible que el TLP se haya ido en el paso de la adolescencia a la adultez? A ver si logro entender la pregunta. Ajá. La persona borderline o TLP sufrió un trauma. ¿Qué pasa cuando los niños sufren un trauma? Que los adultos no tomamos en cuenta ese trauma y no buscamos un psicólogo infantil especialista en borderline para que pueda trabajar ese trauma con el niño, ¿ya? ¿Qué pasa cuando empieza de la adolescencia a la juventud? Ahí en esa etapa puede suceder que saque toda esa agresividad, toda esa ira, toda esa rabia, ¿ya? O que simplemente empiece a ser un agresivo pasivo, un pasivo agresivo, ¿ya?
y va transcurriendo su vida, tomando, o sea, haciendo bromas que duelen al otro, haciendo ciertos comentarios que duelen al otro, ¿sí? Y muchas veces piensa, no, yo estoy sano. Lo ideal es que se vaya donde un psicólogo especialista en borderline, haga un diagnóstico, mire en qué grado está el borderline y a partir de ahí empiece a trabajar el proceso de sanación. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, me diagnosticaron TLP hace un año y tengo diagnosticado bipolaridad. ¿Las dos cosas juntas es posible? A ver, lo que pasa es que entre la bipolaridad y el borderline o el TLP les voy a explicar. Hay una bipolaridad que es genética y es que pasan 3 meses de depresión con 3 meses de euforia. En esas 3 meses de euforia hacen cosas muy delicadas y se creen millonarios, se creen magnates, si tienen fortuna muchas veces casi que la pierden, ¿sí? Y después vienen 3 meses de depresión. Ya, ahora bien, viene lo que es la bipolaridad en un borderline. Lo que pasa es que la bipolaridad en un borderline, no sé si es para hacerlo entender, es que pasa muy rápido de un estado a otro, ¿cierto? De una alegría a una rabia, de una rabia a un odio, de un odio a una tristeza, de una tristeza a una melancolía, a una depresión, ¿ya? Pero eso pasa en un solo día. Que hay momentos en que la euforia, sobre todo cuando están en algo nuevo, en algo que les apasiona, en algo que rebasa los límites, eso puede durar unos días, ¿ya? Después viene lo que es el desgaste energético y empieza a tener como tristeza, melancolía, como ir apagándose, ¿cierto? Pero así tenga esos momentos de euforia durante una semana, que pasa de una emoción a otra, del odio al amor, de la tristeza a la alegría, de la ira o la rabia a un estado ya a veces que pierden como el sentido de la como no es como el sentido de sí mismos y sacan una ira, una rabia que sinceramente uno los ve y uno dice, ¿dónde quedó este personaje? ¿Dónde quedó mi hijo? ¿Dónde quedó mi hija? O mi esposo o mi amigo, que no está. Entonces uno empieza a observar, sus ojos están en un tono que uno ve un vacío total, su rostro está totalmente descompuesto y pasa a esos estados. Entonces a veces los pueden llamar bipolaridad, pero la bipolaridad congénita es de 3 meses de euforia y 3 meses de depresión. Ahora bien, claro que la persona que tiene bipolaridad puede tener trastorno límite de personalidad, claro que sí, porque el trastorno límite de personalidad definitivamente es un trauma. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿el borderline puede llegar a ser una incapacidad funcional, laboral o de estudios? Sí, cuando la persona borderline no se hace cargo de sí mismo. Para hacerse cargo de sí mismo, ¿quién serían las personas que le podrían ayudar? Primero que todo, los adultos responsables del menor. Segundo, las personas que conviven con él o con ella. Decir, necesitas terapia, necesitas hacerte cargo de ti mismo, no sabes porque no tienes habilidades emocionales, no tienes habilidades relacionales, todo lo que tú escuchas lo interpretas diferente, entonces tú hazte cargo porque, o sea, va a llegar un momento en que ya cronológicamente eres adulto y en ese adulto te va a tocar ser responsable de tus actos.
Entonces, por favor, ya hazte cargo, ¿sí? Empieza uno a hablarles para que vayan donde el psicólogo y que se apoyen con el psiquiatra si es necesario. Pero tengo, por ejemplo, esta semana un caso de una hija donde le dijeron que era borderline o TLP. Ella lo negó, pero la madre no tenía el conocimiento, digo yo, para ella recibir esas terapias, recibir la información, el conocimiento lo hace a uno libre. Entonces con ese conocimiento irla llevando a que ella misma se haga cargo de sí misma y haga terapia para que ella logre verse y que avance la edad psicológica a la edad cronológica a la par, estén alineados. Pero hoy a sus 38 años no, la señora todavía le sigue teniendo miedo, pánico. Entonces ahí la persona no es funcional, ¿sí? No es funcional. Que es muy inteligente, sí, pero no es funcional. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aprenda, adquiere el conocimiento que en cualquier momento de la vida de la persona, no importa la edad que tenga, ellos sí se pueden hacer cargo. Pero ¿qué hay que hacer? Necesitan ayuda, ayudarles a que ellos se vean y se encarguen de sí mismos. Por acá, por el TikTok, gracias a la persona que mandó la florecita. Gracias. Nos dicen, he dejado de estudiar y he perdido trabajos por el TLP, me pongo muy mal, inevitable los ataques. Mírame, si tú quieres tener una vida sana, si quieres tener una vida libre de esos ataques, libre de esas iras, es necesario que aprendas a tener el autocontrol. Ese autocontrol es controlar tus emociones porque salen de ti. Ni modo, ya pasó lo que pasó, ahora te toca correr por tu vida y correr por tu vida es hacerte cargo de ti mismo. Entonces ve donde un psicólogo especialista en borderline y haz terapia, la que tengas que hacer, la que sea necesaria, la cantidad que sea necesaria para que te sanes. ¿Que se puede sanar un borderline? Claro que sí. ¿Que puedes llegar a tener una paz interior? Claro que sí. ¿Que puede tener brotes? También. Puede tener brotes, pero controlados. ¿Por qué? Porque la ira no salió de mí. Es que ella me dijo una palabra que me dio ira. Indiferente. Si yo le dije una palabra que a usted le dio ira, controle su ira. Porque es que eso salió de usted. Si usted entendió algo inadecuado, pues pregunte. Pero una pregunta es cuando tiene control de las emociones. Le dice, bueno, ¿usted por qué me dijo eso? ¿Yo por qué entendí esto? Y uno le puede dar explicaciones. Pero lo primero que sacan es toda la ira. El problema es tuyo. Es tu problema. Es necesario que te hagas cargo. Ve donde un psicólogo especialista en borderline. Por acá por el Facebook nos dice, doctora, utilizan chantaje. Cuando uno les deja de hablar y amenaza con suicidarse, ella lo ha intentado 2 veces, está sin tratamiento. Listo, entonces busca tú el tratamiento para que adquieras el conocimiento. Adquiriendo el conocimiento vas a ayudar a hacer contención y que ella se haga cargo de sí mismo. Y ya los intentos de suicidio, creo que cuando tú las lleves al punto de que se logre ver, se termina. Ok, por acá nos dicen, hola doctora, feliz tarde. ¿Cómo Feliz hacer tarde. una ruptura sana? ¿Cómo es una ruptura sana entre 2 personas mentalmente adultas? ¿Entre 2 personas qué? Adultas. A ver, entre 2 personas adultas con borderline, si una de ellas o ambas están en tratamiento psicológico, entonces si están en tratamiento psicológico, están en función de el día a día, de cada segundo, cada emoción, reconocerla, saber qué lo detonó y controlarla. ¿Ya? Entonces, ahí una separación no puede ser. Las separaciones, sean borderline o no sean borderline, nos duelen. Duele la separación, duele la terminada de una relación afectiva.
duele y mucho, demasiado. Pero uno hace acopio, le echa mano a la lógica, ¿ya? Entonces, terminar es una relación sin agresividad, sin malas palabras, sin gritos, ¿ya? Ahí está en una posición de adulto, tanto ella como él. Por acá nos dice, ¿puede una persona TLP creerse sus propias mentiras? Asegurar que son ciertas, aunque sabe que está mintiendo. ¿Y usted sabe por qué sabe que está mintiendo? Dejamos la pregunta en el aire. Ajá, por Le favor. dejamos la pregunta en el aire a la persona de Facebook para que nos responda. Por acá por el TikTok nos dicen, los brotes, ¿cuánto dura? ¿Puede durar varios días? Los brotes o de ira, o de tristeza, o de depresión, puede durar varios días. Puede durar siquiera por ahí sobre todo de ira, puede durar unas 72 horas, más o menos, cuando máximo. Pero si la persona borderline, lo que él sintió es demasiadamente fuerte y que el inconsciente lo lleve al momento del trauma, puede durar un poquitico más. Somos un peligro para la sociedad y ellos son un peligro para nosotros cuando estemos disociados, muchas veces lo somos y en el trabajo. No quisiera utilizar la palabra peligro, pero sí es de estar alerta, sí es de estar muy alerta. ¿Por qué? Porque cuando la persona borderline está en esos estados emocionales alterados, ya no hay algo que lo detenga, algo que pueda detenerlo o detenerla, a no ser de que llamen la autoridad, ¿cierto? La policía. Ahí lo ideal es dejar que la persona saque todo su crisis y uno aislarse, o sea, uno retirarse, para que la persona pues pueda drenar su emoción, pero que uno no esté cerca de ellos. En el área laboral, recuerden que está lo que es la autoridad, está lo que es la gerencia, está lo que es recursos humanos, y hay sanciones, y dentro de las sanciones puede terminar retirado de la empresa o de sus labores. Esos son los límites. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, vi que hay una relación entre el TX disociativo y el TLP. ¿Podría ser en el cambio del niño al adulto? A ver, se debe partir de que el niño en esa primera infancia tuvo un trauma, que en esa primera infancia no hay suficiente experiencia para que el niño monte las estrategias y pueda salir adelante con ese trauma. El niño lo que hace es estar en el mismo círculo, del trauma una y otra vez, porque no sabe cómo hacerlo. Además, si no lo puede contar a los adultos que están a su lado o que son su apoyo y sus protectores, mucho más. O, como en algunos casos que muchas veces cuentan y lo que hacen es no apoyarlos, sino propiciarles una pela muy fuerte, muy fuerte. Entonces, mírame que ahí la forma como evolucionó el niño, el trauma, ahí viene la cantidad de disociaciones y que tiene que ver con estas emociones en cada, digamos, en cada contexto que el niño va a disociarse. Que en el trastorno límite de personalidad hay comorbilidad con otros trastornos, claro que sí, hay comorbilidad, o sea, hay trastornos que van llegando, ¿cierto? Van llegando y se van asociando,
pero la base principal es el trastorno, es el trauma, perdón, es el trauma con que y cómo el niño pudo sobrevivir a ese trauma. Ok, por acá nos dicen, por el TikTok, ¿puede explicar la desrealización? Sí, ve. Primero que todo, se inicia con un mismo pensamiento, ¿cierto? Ese mismo pensamiento empieza a rondar como en su mente, como a darle vueltas y vueltas y siempre caer en el mismo círculo. Cuando el cerebro está en ese mismo círculo, el cerebro empieza a tomar una posición, digamos, de cansancio, ¿ya? Cuando no se busca apoyo para esos pensamientos disociativos, porque cada vez es más profundo, porque a ese pensamiento se aumenta otro pensamiento no positivo, otro pensamiento no positivo, otro pensamiento no positivo, puede terminar perfectamente en una disociación temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un caso de que hubo esa disociación temporal, ella perdió su sentido de sí misma y empezó a escribir con su propia sangre, ¿cierto? Ella ni siquiera se dio cuenta. Esos son disociaciones temporales, pero todo inicia con un pensamiento, que ese pensamiento cada vez es como una bolita de nieve, que cada vez que se piensa en eso mismo, va creciendo, hasta que el cerebro, las neuronas, no pueden contenerlo y terminan en una disociación temporal. Ok, por acá nos dicen por el TikTok rápidamente para ir terminando el live, que ya se nos acaba el tiempo. La pregunta de la doctora, ya que siento la persona del TX y el TLP, decía, lo pregunto ya que yo siento muchas veces como si cambiara de una persona, a otra persona, pero dentro de mí misma tengo TLP. Sí, pero observa que sería muy importante cuáles son los pensamientos que están, están en círculos cerrados, para que tú te apoyes. O sea, en esos momentos hay técnicas, por ejemplo, coger el hielo y ponerse el hielo en las manos y a jugar con el hielo, ponerse un zapato con una talla menos, para que te ayude a que no te disocies, a que no te salgas de ti, porque las personas que están a tu lado te pueden describir qué está sucediendo o qué sucedió contigo, pero muy pocas veces sos consciente, mientras que las otras personas están conscientes porque lo están viviendo. Pero, ¿qué pasa? Estás abriendo un umbral muy delicado en tu cerebro, en tus neuronas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que vayas, te apoyes ahí, si necesitas apoyarte en el psiquiatra y apoyarte en el psicólogo para que te ayude a que esos pensamientos, que además son dolorosos, que además son negativos, cese, porque la única persona que lo puede lograr eres tú, controlando tus emociones. Ellos te van a dar un apoyo psicológico y un apoyo psiquiátrico. Te van a decir, el psicólogo te va a decir cómo ir teniendo el propio autocontrol. Cada vez que lleguen esos pensamientos, vas a saber qué emoción está en ese pensamiento, vas a saber qué palabra, aroma o imagen o color o gesto te lo detonó, y ahí tú vas a ser demasiadamente consciente y lo vas a poder controlar. La última pregunta para terminar el live. Doctora, cuando se es TLP, ¿es más difícil dejar vicios o no tiene nada que ver? Cuando se es TLP, lo que pasa es que el trastorno límite de personalidad tiene un dolor emocional que duele mucho. Es un dolor emocional con un vacío emocional
que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad desean apagar, porque eso es constante, es un dolor constante, es un ay constante. Y utilizan estos medicamentos o estas drogas para poder sobrellevar ese dolor emocional. Pero ustedes, haciéndose cargo de sus emociones, el dolor emocional va cediendo hasta que sane y perfectamente puede dejar la droga. Pero si llevas mucho tiempo o con alcoholismo o con drogadicción, sí es un poco más difícil, que te toca hacerte un tratamiento de desintoxicación. La última pregunta rápidamente. Sí, cuenta. ¿Las TLP nunca son conscientes de la disociación? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, y a veces, pero es que la disociación tiene muchísimo que ver con el trauma. ¿Por qué? Porque depende del trauma. El niño muchas veces logra, por su dolor físico y emocional de no comprender nada, logra salirse del cuerpo. Pero eso tiene muchísimo que ver con el trauma. Bueno, estamos listos. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por estar acá en el Facebook Live y en el TikTok. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.